Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de Fe en Dios al Extremo. Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Quiero cumplir la voluntad de Dios, quiero hacer la vida en mí. Quiero cumplir la voluntad de Dios, quiero vivirla muy dentro de mí. Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Fe en Dios al Extremo. Hoy vamos a hablar de nuestro Padre Dios. Durante el día de hoy y el día de mañana quiero hacer una reflexión exhaustiva acerca del Padre Nuestro. En el discurso del monte o el discurso de las bienaventuranzas que día tras día hemos estado leyendo en el Evangelio de Mateo, cuando se habla precisamente del ayuno, la limosna y la oración, pues dentro de la oración se incluye el Padre Nuestro. Está dentro del Evangelio de Mateo y está dentro del Evangelio de Lucas, y con dos vertientes muy distintas. Una, por ejemplo, Lucas para enseñar a orar a los paganos, y en Mateo, pues ya no para enseñar, sino sobre todo para la situación del perdón que exige de los verdaderos hijos de Dios. Entonces el Padre Nuestro nos hace hijos de Dios y también es una oración predilecta. Vamos entonces a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos llene de su paz, de su amor, que nos ayude a entender la oración del Padre Nuestro. Digan conmigo: Padre Celestial, tú eres mi Dios y mi amor. Eres perfecto y eterno. Eres el principio y el fin de mi existencia. Eres mi proveedor de la ilusión que me permite llamarte Padre, porque yo soy tu Hijo. Que yo vea la verdadera luz de tu amor. Bienaventurados los que en ti creemos y guardamos tu ley. Seremos llamados tus hijos y entraremos en tu reino. Amén, amén. Muy bien, el Evangelio lo vamos a leer del capítulo 11, versículo 1, hasta el versículo 4 del Evangelio según San Lucas. Ya va, pero si estamos meditando el Evangelio de Mateo, ¿por qué entonces nos vamos a Lucas? Sí, porque quiero meditar ahora el Padre Nuestro acá con Lucas y mañana lo haremos ya con Mateo, que está más completo. Dice así: estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Jesús le dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos al que nos debe. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, entonces nos encontramos hoy en el Padre Nuestro según San Lucas, pero más que meterme como tal directamente en la oración, porque está enseñando Jesús a sus discípulos a orar, quiero dedicarme expresamente a la palabra Padre. Jesús se ha atrevido a llamar a Dios su papá, Abba, papá. Es decir, que
que desde nuestro sentido sería nuestra fuente, y también nos hace entender que ninguno es huérfano, porque todos tenemos un Padre en el cielo que se llama Dios. Pero para poder entenderlo también debemos meternos dentro de las Sagradas Escrituras. No me voy a adentrar en el Antiguo Testamento, pues ya hemos visto los nombres de Dios que se le han dado al Padre Celestial antes de Jesucristo. Si te lo has perdido, vete al video de la Santísima Trinidad. Allí vas a encontrar los distintos nombres de Dios, de Yahweh, Adonai, Kyrie, y pues allí está expreso más sobre todos los nombres de Dios. Voy a dedicarme directamente a la palabra Padre. Para eso, el que nos comunica la palabra Padre es su Hijo, Jesucristo. Y luego nosotros, a partir de Jesucristo, nos volvemos hijos adoptivos y adentramos en el misterio del Padre. Por lo tanto, cuando Jesús nos habla acerca de que Él es el Hijo del Padre, lo llama Padre, mi Padre, el Padre. También Él se hace llamar el unigénito, o sea, Él es el Hijo unigénito de Dios, o también así lo llaman los evangelios. Idéntico e inmanente al Padre, eso lo va a afirmar ya directamente la teología de la tradición de la Iglesia. Él es el enviado del Padre, como lo llaman los evangelios. Él hace la voluntad de su Padre, bastantes veces lo diré en el Evangelio de Juan. Él es el que nos revela al Padre. Él es el apoderado del Padre y también el camino hacia el Padre. Todo eso nos hace hijos adoptivos, por lo tanto somos herederos del Padre. Dios es nuestro Padre, como lo afirma en la oración del Padre Nuestro, y en Él tenemos nuestra oración filial y confianza. Por lo tanto, ese Padre ya no es tan misterioso como en el Antiguo Testamento, pero sigue siendo un misterio. También es el Padre del cielo, el Padre de las luces, de la gloria, el Padre de todos y de todo. Por lo tanto, como les decía, no somos huérfanos ninguno. El Padre santo y justo, porque es un Padre bueno. El Padre de las misericordias y el Padre providente y el único Padre que todos tenemos acá de la creación completa. Como les digo, aunque intento descifrar o desglosar desde las Sagradas Escrituras la palabra Padre para adentrarme ya directamente mañana en el Padre Nuestro, es imposible abarcar todos los nombres de Dios como tal, están en el Antiguo Testamento, y también intentar abarcar todo el misterio, pues jamás lo vamos a intentar abarcar. Por eso vamos a enfocarnos en qué nos ha dicho el Hijo, cómo nos transforma el Hijo en nosotros y qué nos ha revelado entonces desde ahí el misterio del Padre. Primero, Padre es igual a Dios, según Jesús. Y entonces todos somos hermanos a partir de esa declaración. El llamar a Dios papá o Abba, porque ni siquiera lo llama padre, sino papá Abba, es una blasfemia. Y por eso lo condenan a muerte. Pues resulta que es un sacrilegio y una falta de respeto. O sea, como usted, Señor Jesús, un muchacho de 30 años, usted va a llamar a su papá Abba, papá. Es una falta de respeto. Nadie puede ser hijo de Dios. Por lo tanto, es el misterio de Jesucristo y es el resumen del Evangelio. Desde eso, entonces, el nombre propio de Dios ya no es Yahweh o Yahvé o YHWH o Adonai o Kyrie, sino papá. Dios se llama papá. Y muy bien nos lo enseñan nuestras abuelitas, papá Dios. Ahora, el único evangelio que conserva la palabra Abba como tal es Marcos, específicamente en el capítulo 14, versículo 36. Con la palabra original de Jesús. Claro, nosotros tenemos las Biblias traducidas, tendríamos que buscar los textos que están en griego. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar la palabra Padre o llamando a Dios Padre 4 veces en el Evangelio de Marcos, 15 veces en el Evangelio de Lucas, 42 veces en el Evangelio de Mateo y 109 veces en el Evangelio de Juan. Por lo tanto, serían 190 veces que aparecen en los 4 evangelios, como Padre de Jesús, como Padre de los hombres y nombre propio de Dios, como un nombre propio. En el Evangelio de Juan, 11 veces está en la oración de Jesús. ¿Recuerdan? Por allá en el capítulo 17, capítulo 15 del Evangelio de Juan. 23 veces lo llama mi Padre y 75 veces lo llama el Padre. Entonces, ya como un nombre propio de Dios. Ahora, ¿el Hijo qué nos ha dicho? El Hijo nos ha dicho que el Padre, mi Padre, el Padre es su papá y Él es Hijo natural. Hay muchas cosas que puede hacer Dios. Dios es omnipotente, pero lo único que no puede hacer es tener otro hijo. El único Hijo de Dios es el unigénito, Jesús, nuestro Señor Jesucristo.
Allí Él ha gastado toda su fuerza generativa y Jesús toma conciencia de esto en el momento del bautismo. En los tres evangelios aparecen en los tres evangelios aparece el bautismo de Jesús en el Jordán, 4 también aparece en el de Juan. Entonces, las 4 veces ahí se designa tranquilamente y Jesús toma conciencia de que Él es el Hijo unigénito de Dios. Tenemos los 4 evangelios entonces donde Jesús toma su identidad de Hijo único. Dios es omnipotente, pero lo único que no puede hacer es tener otro hijo. Él es el Hijo unigénito engendrado en la eternidad, a eterno, dijeron los padres de la iglesia. Segundo, Él es el unigénito. Dios Padre lo tiene por hijo natural. Todo lo que el Padre es, está volcado en el Hijo. Juan lo llamará monogénesis Zeus en el capítulo 1, versículo 14 y nos vamos al 18. Monogénesis Deus es Hijo unigénito, el único Hijo. Ahora, tercero, son idénticos e inmanentes. Idénticos, ¿por qué? Al conocer al Hijo, usted conoce al Padre, según nos lo afirma el capítulo 14, versículo 7 del Evangelio de Juan. Quien conoce al Hijo, conoce al Padre, y quien conoce al Padre, conoce al Hijo. Son idénticos. Inmanentes, está atestiguado. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, según Juan capítulo 14, versículo 11. El Hijo está en el corazón del Padre y el Padre está en el corazón del Hijo, de manera inmanente, palpable. 4. Jesús es el enviado del Padre. Jesús proclama que ha venido al mundo como enviado del Padre. Lo tenemos en Juan capítulo 5, versículo 36, Juan capítulo 6, versículo 37 y Juan capítulo 10, versículo 36. No habla por su propia cuenta. Ahora bien, el hecho de que sea enviado del Padre, muchas veces algunos errores teológicos como los gnósticos han dicho que se caen en subordinación. O sea, Jesús es menor que el Padre. Incluso el Evangelio de Juan en algunos momentos va a llamar, Jesús mismo va a decir que el Padre es superior a mí. Ojo, el hecho de que haya sido enviado y que en algunos momentos en el Evangelio Jesús diga el Padre es más que yo, no tiene que ver con que el Padre es superior que Jesús. No, ellos son idénticos, iguales, y en su corazón está la inmanencia. Recuerden que el Hijo fue enviado para que el Padre lo glorificara a la igual gloria que el Padre. El Padre y el Hijo reciben la misma gloria como Dios. Son 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Entonces, no hay inferioridad entre el Padre y el Hijo, porque el Hijo ha sido enviado para que el Padre le devuelva la gloria que tenía en el principio igual a la del Padre. Es un trabalengua, pero sí se logra entender. Luego tenemos en quinto momento que Él viene a hacer la voluntad de su papá, de su Abba, de su Padre. Jesús se entregó a sí mismo por nuestros pecados conforme la voluntad de Dios y Padre nuestro, según Gálatas capítulo 1, versículo 4. Con razón puede decir en la cruz, todo está cumplido, según el capítulo 19, versículo 30 del Evangelio de Juan. Entonces, ¿a qué ha venido el Hijo? A cumplir la voluntad de su papá, que es entregarse por nosotros para la salvación del mundo entero y para volvernos hermanos e hijos adoptivos del Padre Celestial. Él es el que revela al Padre. Antes no se sabía nada del Padre. Se le podría decir Señor y su nombre es innombrable. Ahora Jesús lo toma. El que es ilimitado, infinito y lejano al llamarlo Padre y al revelarse como Padre, ahora es cercano. Eso es hermoso. Jesús es la última palabra definitiva del Padre, palabra hecha carne, según Juan capítulo 1, versículo 14. Recibe la vida interior de Dios y la explica de manera exhaustiva. Él expone a su papá, un Padre amoroso y misericordioso, todas las parábolas acerca del reino de Dios, la del hijo pródigo, la de la moneda, cuando se pierde, de verdad que son una comunicación directa del Padre. Ahora, por séptimo momento, Él es el apoderado del Padre. Jesús es plenipotenciario, está revestido de la autoridad del Padre. Incluso Él dice, se dijo, pero ahora yo digo. Él no dice, Yahvé dijo, oráculo del Señor, como dicen los profetas, no. Se ha dicho antes, ahora yo digo. Él tiene la potestad en el nombre del Padre, ¿sí? Y con la misma fuerza que tiene el Padre para decir la nueva ley del amor. De la ley del amor a los enemigos, de la cual ya hablamos. En octavo momento, Él es el camino hacia el Padre.
Salí del Padre y vine al mundo. Dejo este mundo y me voy al Padre, según Juan capítulo 16, versículo 18. Entonces, Él es el camino, la verdad y la vida, en Juan capítulo 14, versículo 6. Sin mí nada pueden hacer, según Juan capítulo 15, versículo 5. Ahora, esta revelación de que el Hijo se sacrifica por nosotros para volvernos hijos adoptivos en el Padre, ciertamente la recibimos en el bautismo. Pero ese de hacernos hijos adoptivos es bellísimo, es hermoso. O sea, Dios ya no nos hace criaturas como en el jardín del Edén, sino que ahora somos sus hijos. Dios ha querido hacernos hijos suyos. Sabemos que somos hijos suyos porque el Espíritu que hemos recibido en el bautismo, que está en nosotros, nos hace llamar Abba, papá, Padre Dios. Si no fuese esto verdad, si no fuésemos hijos, no podríamos llamarle Padre, según Efesios capítulo 1, versículo 5, dice el apóstol San Pablo. Y también en Juan capítulo 3, versículo 1 se afirma: recibida por medio del agua y del Espíritu. ¿Recuerdan cuando habla con Nicodemo? Nacemos de nuevo por el bautismo en ese sacramento tan hermoso para ser hijos adoptivos. Somos herederos del Padre. Si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos de Cristo, según Romanos capítulo 8, versículo 17. Dios es nuestro Padre, por eso rezamos así, tanto en el Padre Nuestro, en el Evangelio de Mateo, como en el de Lucas. En el capítulo 6, versículo 5, aparece el Padre Nuestro del Evangelio de Mateo, que mañana lo desglosaremos con mayor tranquilidad. Reconocemos que Él es nuestra fuente, porque papá, Abba, significa fuente, Padre significa la fuente de todo, y Dios es nuestro Padre. En oración filial, afirma Santa Teresa, pues con toda humildad hablarle como Padre, pedirle como Padre, y regalarse como Él, como Padre. Todo lo que pidan en mi nombre al Padre, se los concederá, afirma Juan capítulo 16, versículo 24. Muy bien, ya somos hijos adoptivos, ya el Hijo nos lo ha revelado. Ahora, ¿quién es el Padre? Muy bien, el Padre sigue siendo un misterio, porque no entendemos la grandeza de sentir a Dios como Padre. Es un misterio. El Padre sigue un misterio. El Padre es invisible. Dios es invisible. Otra razón para que sepamos tan poco de Él. Nadie lo ha visto ni nadie lo puede ver. Las visiones que tuvo Moisés, por ejemplo, en Éxodo capítulo 33, versículo 11, y Isaías en el capítulo 6, versículo 1, no eran visiones directas de Dios. Dios se le apareció a través de una imagen o de su propia gloria, según lo afirma Juan capítulo 12, versículo 4. El Padre Celestial. Esta es una advocación del Evangelio muy propia de Mateo. Le dice 20 veces Padre Celestial. Es decir, que está en el cielo, pero no en este cielo, sino en el cielo de la eternidad, el cielo trascendental. Mi Padre Celestial, vuestro Padre Celestial, lo llama el Evangelio de Mateo, Padre nuestro que estás en el cielo. Pero no es original de Mateo, pues por ejemplo Marcos, que es un evangelio más antiguo, lo llama una vez Padre. Y Lucas también lo llama una vez Padre, pero el que más usa esto es el evangelio de Mateo. Dios es un Padre que habita más allá del cielo estrellado. El lejano se ha hecho cercano, como le decía en esto hace poco. Jesús nos ha comunicado a Dios como Padre para que Él sentíamos allá arriba, que nos miraba, cómo nos batallábamos, pues ahora está cercano aquí en el corazón. Él es Padre de las luces. Todo don excelente y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. En Él no hay cambio, ni sombra, ni variación, según Santiago, capítulo 1, versículo 17. Dios es luz, lo afirma Juan, capítulo 1, versículo 5 al 7. Sin luz no hay vida y debemos dejar iluminarnos por el Dios Padre. Él es nuestra luz que nos encamina. Él es el Padre de la gloria, según Efesios capítulo 1, versículo 17. Padre glorioso y glorificador, porque nos llevará al cielo. Se ha manifestado a través de la creación, del arca de la alianza, del tabernáculo y del templo, pero sobre todo en Jesús. Y en nosotros también, en la iglesia. Pues como les decía, ya nadie puede llamarse huérfano, porque Dios es nuestro Padre. Padre de todo y Padre de todos. Padre de nosotros, pues no hay, y es Padre justo y santo, porque quiere lo mejor para nosotros. Dios es el único Padre santo, todos los demás son padres pecadores. Es el Padre de la misericordia, porque nos ha dado todo consuelo, según lo afirma 2 Corintios capítulo 1, versículo 3.
Es un Padre providente porque nadie que se acoge a Él pasa necesidad. Es Padre único porque nos cuida y nos ama. ¿Ya hemos examinado el Padre Nuestro? Sí, una sola palabra, la palabra Padre. Espero que mañana compartamos toda la oración del Padre Nuestro y hayan disfrutado de esta reflexión que no jamás va a abarcar todo lo que significa que Dios sea nuestro papá. Pero lo que sí les puedo decir es que si te has sentido huérfano, solo o abandonado, tienes un Padre que no está en el cielo sino en tu corazón. Oh Dios providente, oh Dios que nos cuidas, oh Padre celestial, oh Agba, llénanos de ti. Gracias por estar siempre a nuestro lado. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y no lo vayas a olvidar, navega mar adentro con el Señor. Que Dios te bendiga.